Cuando surgen complicaciones en una relación amorosa, mi hijo. Mi amado espacio histórico. Tengo 45 años y lo que voy a relatar podría resultarte confuso o inquietante. Sin embargo, la vida es intricada y llena de matices. Y las emociones a menudo no se ajustan a las normas que creemos comprender. La historia dio inicio de forma inocente, al igual que muchas otras historias que evolucionan. Yo, una mujer en plenitud, disfrutando de mi vida tranquila. Y mi hijo, un joven de 19 años rebosante de vitalidad, entusiasmo y curiosidad acerca del mundo. Nuestro vínculo, que hasta ese momento se caracterizaba por ser cercano y sencillo, estaba a punto de experimentar un cambio inesperado. Andrés, mi hijo, siempre había sido el preferido para mí. Por mucho tiempo, él formó parte de mi ser, de mi existencia, estando a mi lado en encuentros familiares, festejos e instantes simples del día a día. Jamás pensé que pudiera existir algo adicional entre los dos. Siempre lo vi como ese chico inquisitivo, rebosante de interrogantes y ansias de saber, con un prometedor camino por recorrer. No obstante, algo se transformó, algo que perturbó todo lo que hasta ese momento había sido nuestra conexión. Residíamos en una humilde vivienda en las afueras, rodeados de la naturaleza y una paz que parecía perfecta para una existencia convencional. Sin embargo, entre esas paredes se gestaba un relato que cuestionaría todas las convenciones de lo que se considera apropiado. Al volver de la universidad, Andrés decidió pasar las vacaciones en su hogar. Algo había experimentado un cambio. No solo se trataba de su forma de expresarse o de la seguridad que ahora mostraba al caminar, sino de una especie de nivel de madurez que me resultaba desconocido en él y que, de cierta manera, me sorprendía. Esa jornada permanece fresca en mi memoria. Andrés se encontraba en la mesa de la cocina repasando unos apuntes para sus pruebas, mientras estaba ocupada con las labores domésticas. Apenas percibía su existencia, hasta que su penetrante mirada se posó en mí. Una mirada que contrastaba con la del niño que solía ser. Mis manos estaban todavía mojadas cuando me detuve. Mientras fregaba los platos, experimenté una sensación en mi pecho. Desconocía con precisión su naturaleza. Se mezclaban sensaciones de malestar, misterio y fascinación. La sola idea de considerar esa alternativa me llenaba de pavor. Le consulté sobre su día, tratando de aparentar tranquilidad y disimulando la preocupación que empezaba a surgir en mi interior. Con un tono arrastrado en sus palabras, parecía estar en busca de algo adicional que expresar. Sin embargo, ha habido algo en lo que he estado reflexionando profundamente. Esa cierta cosa daba la sensación de flotar en el espacio entre nosotros. Me era inevitable experimentar una sensación de opresión en el abdomen. La manera en que me observaba tenía algo especial. Una información desconocida para mí. ¿Cuál es la mejor forma de abordar esta situación?, le pregunté a Andrés, manteniendo el tono afectuoso y maternal que siempre solía emplear con él. Sin embargo, se percibía una cierta tensión. Una separación que antes no existía. Antes de encontrarse con mi mirada, en su rostro se percibía una mezcla de determinación y anhelo. Me trajo a la memoria mi infancia, cuando solía buscar consuelo después de tener una pesadilla. Sin embargo, en esta ocasión, lo que lo inquietaba no generaba temor. No, esto implicaba algo adicional. Algo considerablemente más complicado y sumamente riesgoso. Expresó de forma directa y apresurada: no puedo sacarte de mi mente. Mamá. Las palabras golpearon mi corazón con fuerza, como un martillo. Quedé inmóvil, sin poder asimilar lo que acababa de oír. ¿Podrías explicar el significado de eso? ¿Cuál era su intención al comunicarse conmigo? Andrés inició la tarea.
pero se encontró sin saber qué hacer a continuación. Tenía un sinfín de ideas por expresar. Pero mi cabeza era un caos de pensamientos opuestos. En el fondo, tenía plena conciencia de la verdad. ¿Cuál era su significado? Aunque no deseaba reconocerlo. Era imposible para mí. En ese momento, de repente, se puso de pie de la silla y se aproximó. Su mirada se clavó en la mía. Antes de que pudiera responder, me dio un beso. Un beso fugaz y algo torpe. Sin embargo, rebosante de una intensidad emocional inesperada. Me dejó desconcertado. Reflexioné y, por un breve momento, todo mi ser clamaba que lo frenara. Sin embargo, algo dentro de mí se mantuvo inmóvil en shock después de que nuestros besos se separaron. Con el corazón latiendo a toda prisa, lo observé aún desconcertada. La expresión de Andrés reflejaba sorpresa, aunque no mostraba rastro alguno de arrepentimiento en su mirada. Solo quería algo que nunca debería haber estado ahí. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Mi mente estaba confusa y no lograba concentrarme adecuadamente. Era consciente de que habíamos rebasado un límite que no debería haberse traspasado nunca. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo dentro de mí que no podía rechazar lo experimentado en ese breve momento. En las próximas semanas, vivimos un torbellino de emociones diversas. Andrés y yo apenas intercambiábamos palabras acerca de lo ocurrido. Sin embargo, se podía sentir la tensión entre nosotros. Cada vez que coincidíamos en la casa, al cruzar nuestras miradas, experimentaba una conexión especial. Una energía diferente que me resultaba a la vez inquietante y fascinante. Especialmente aquella tarde en la sala. Fue él quien interrumpió la tranquilidad. No logro sacar de mi mente lo sucedido. Con emoción en su voz, me reveló su secreto. No entiendo lo que me sucede, pero tengo claro que no puedo continuar evadiéndolo. No podía continuar ignorándolo más tiempo, a pesar de ser consciente de la inapropiada naturaleza de mis sentimientos. Una parte de mí experimentaba una sensación de vitalidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En su juventud, su vitalidad despertaba en mí una sensación de atracción que había mucho tiempo que no experimentaba. Aunque era consciente de que esa situación no podía perdurar. No solo se ponía en riesgo nuestra relación, sino también la ética de todo lo que estaba sucediendo. Andrés. Lo sucedido fue un equívoco. Le expresé con determinación. A pesar de mi gran confusión interna. No podemos permitir que esto continúe. Con una expresión que combinaba tristeza y resolución. Me observó fijamente. ¿Cuál fue la razón de no hacer la pregunta? Percibí tus sentimientos hacia mí en tu mirada. Mis sospechas se confirmaron. Esa era la verdad más angustiosa de todas. Ya que realmente lo experimentaba. Experimentar emociones no siempre indica que algo sea apropiado. Desde entonces, nuestra dinámica se convirtió en un continuo vaivén. Tenía la certeza de que era necesario contar con esto. De que lo apropiado era detener cualquier progreso potencial. Cada vez que lo encontraba ese día, algo dentro de mí reaccionaba. No solo a lo que decía. La forma en que me observaba despertaba en mí una sensación de vitalidad. De ser anhelada de una forma completamente nueva para mí. A pesar de ser objeto de su odio. No podía evitar sentir una fuerte atracción hacia él. La situación alcanzó un momento crítico. Una noche. Nos encontrábamos en el sofá viendo una película. Pero ninguno de los dos estaba prestando atención. Mantenía mi concentración. Percibía su mirada fija en mí y comprendía sus pensamientos. La tensión se percibía en el ambiente. El anhelo era casi tangible a nuestro alrededor. Le cuestioné en voz baja sobre nuestras acciones en ese momento. Más bien lo hice por mí que por él. La madre contestó,
No tengo idea. Sin embargo, no tengo intención de hacer una pausa. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Tenía la certeza de que si no ponía fin a esta situación en ese momento, ya no lo haría nunca. En ese instante, yo también me encontraba tan aprisionada como él. Observé sus ojos y percibí la misma lucha que experimentaba en mi ser. Era consciente de que la acción inminente era incorrecta. Sin embargo, sentía que era inevitable acercarme a pesar de ello. Tal vez fue él quien lo realizó. No tengo presente. Lo único que tengo claro es que en ese instante todas mis defensas cedieron. Esta vez, lo besé estando completamente consciente de mis acciones. Un beso extenso y profundo, lleno de afecto y remordimiento que había guardado durante varias semanas. Se dio entre ellos. Nuestros espíritus se fundieron en un baile emocional y físico que era completamente nuevo para mí. Y, claro, está. Él tampoco lo hizo, dado que carecía de experiencia. Nos separamos tras un lapso que parecía interminable. Y percibí que todo a mi alrededor había sufrido una transformación. Sin embargo, no fue como lo tenía previsto. En vez de experimentar una sensación de libertad, me vi envuelta en una sensación de encierro. Era consciente de que habíamos rebasado un punto sin posibilidad de retorno. Al día siguiente, al despertar, experimenté un profundo vacío en mi interior. Andrés me observaba con una combinación de cariño y remordimiento. Era consciente de que la situación de la noche anterior no podía volver a ocurrir. A pesar de anhelar estar juntos, era evidente que no sería equitativo para ninguno de los dos. En ese preciso momento, al enfrentar la elección más complicada que he tenido que hacer, me puse de pie. Lo observé directamente y expresé lo que tenía que haberle comunicado desde el principio. Es imperativo que esto llegue a su fin. La situación actual es insostenible. Sin embargo, quiso imitar lo que hacía. Pero lo interrumpí. Andrés, siento amor por ti. Pero esta situación no es correcta. La situación no es equitativa ni beneficiosa para ninguno de los dos. Con los ojos llenos de lágrimas, me separé de él. Tomar esa decisión fue muy doloroso para mí. Sin embargo, tenía la certeza de que era la opción adecuada. A pesar de anhelar su compañía, era consciente de que había fronteras que no debía traspasar. Los días transcurrieron y me esforcé por continuar con mi día a día, recuperando la normalidad y manteniéndome cerca de aquello que solía brindarme equilibrio. Regresé a mis rutinas habituales, a mi empleo, a las pequeñas alegrías que solían brindarme tranquilidad. Sin embargo, todo había cambiado. Se notaba claramente la falta. Una presencia constante de lo ocurrido entre nosotros. Andrés había partido. Después de hablar. En poco tiempo. Sin mencionar directamente su marcha. Los dos entendíamos que era la decisión más acertada. La ausencia de sonido me llevó a reflexionar sobre diversos aspectos. ¿Cuál es el significado de actuar de manera adecuada en situaciones donde las emociones son un obstáculo? ¿Es posible no prestar atención a las emociones que experimentamos? Constantemente me recordaba que había elegido la opción adecuada. ¿Qué era lo que tenía que realizar? Sin embargo, al final del día, al quedarme dormido, siempre visualizaba a Lobe y no podía olvidar su penetrante mirada. Las palabras llenas de amor que dijo y el beso que lo transformó todo. Había en mí una parte que no podía soltar. Transcurrieron 3 meses dentro de esa nebulosa. No tenía la certeza de reencontrarse con él en el futuro, aunque experimentaba una sensación de tranquilidad al respecto. En ese momento, estaba segura de que el transcurso del tiempo sanaría todas las heridas y de que los dos hallaríamos la forma de seguir adelante. La vida es así. En una tarde de otoño. Como en tantas ocasiones.
Me encontraba ocupado con otros asuntos cuando, de repente, recibí una notificación en mi teléfono mientras hacía la compra en el supermercado. Un mensaje que había sido enviado por Andrés. Desde hace semanas. Un escalofrío recorría mi cuerpo al no tener noticias suyas. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, la aparición de una breve notificación en la pantalla me hizo cuestionarlo todo una vez más. El mensaje expresaba el deseo de encontrarse. Mamá, ¿podemos quedar? Quiero conversar contigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No tenía certeza sobre cuál sería mi siguiente paso. Pero comprendía que no podía continuar evitando enfrentar esta circunstancia. Decidí quedar con él. A pesar de tener conciencia de los riesgos. Una parte de mí insistía en volver a abrir esa puerta. Estamos en un lugar discreto. Alejados del ajetreo del centro. Al verlo llegar, daba la impresión de haber experimentado transformaciones. Su rostro lucía más esbelto, reflejando una madurez que no había mostrado previamente. Tomamos asiento uno frente al otro. Y el silencio que reinaba entre nosotros era denso, cargado de todo lo que habíamos omitido, sin expresar nuestra gratitud por habernos reunido. Finalmente se animó a romper el silencio. Tenía la necesidad de encontrarte. También confesé. A pesar de que me resultaba extraño expresarme de esa manera. No estaba seguro de si lo hacía por hábito, por educación, o por motivos más profundos. Andrés inhaló profundamente, como si las palabras que estaban por salir necesitaran de todo su esfuerzo. He reflexionado mucho sobre nuestra situación, en lo sucedido. Y a pesar del dolor que siento, reconozco que estabas en lo correcto. No estaba correcto. Pero reconozco que lo que experimenté contigo no fue un equívoco. Una determinación se reflejó en sus ojos, sorprendiéndome por completo. Es imposible para mí negar la importancia que tienes en mi vida. Aunque comprendo que no podemos seguir adelante con lo que tenemos. Experimenté un ligero temblor en mis manos. Al oír lo que decía, una parte de mí estaba lista para debatir. Para oponerse una vez más a sus esfuerzos por seguir adelante con nuestra relación. Pero lo que me proponía en ese instante no era eso, sino algo más significativo. Aprobación. Andrés, empezó. Pero me cortó la palabra. Con tranquilidad expresó, por favor. Permíteme concluir. Nuestra experiencia fue genuina. Pero no debe limitarnos. Te mereces algo mejor. Somos familia después de todo. Es imposible edificar nuestro camino en algo surgido de la confusión. De un torbellino de sentimientos que, aunque auténticos, no eran los adecuados. Opté por guardar silencio. Me sorprendió su nivel de madurez. Ese chico no era el mismo que hace unos meses. Me había dado un beso sin considerar lo que vendría después. Este individuo había meditado sobre su evolución personal. Y a pesar de que me reconfortaba su determinación, también me entristecía saber que esto marcaba el fin irrevocable. Decidimos prolongar nuestra conversación, intercambiando anécdotas sobre su experiencia universitaria y mis planes profesionales. Sin embargo, percibí un cambio en el ambiente. En el ambiente se percibía una sensación de ligereza. Una comprensión implícita de que los dos estábamos preparados para avanzar. Ya no había nada más por mencionar. Nos despedimos con un cálido abrazo que marcó el cierre de nuestro relato. Mientras regresaba a casa, experimenté una calma acompañada de una melancolía reconfortante. El amor que sentía por Andrés era tan profundo que resultaba difícil de comprender para alguien común. Sin embargo, era consciente de que nuestra historia debía quedar en el ayer. La historia no tuvo un desenlace feliz típico. Sin embargo, resulta liberador asumirlo. Lo que he aprendido de esta experiencia es que
Aunque el amor sea poderoso, no siempre debe ser nuestro principal motor. En ocasiones, es necesario dejar de lado nuestros mayores anhelos en favor de hacer lo correcto. No porque no los valoremos, sino porque no se ajustan a nuestras verdaderas necesidades. En ocasiones, resulta complicado soltar, no debido a la falta de amor verdadero, sino a que no es la relación apropiada en ese instante. En esas condiciones, Andrés y yo habíamos traspasado un límite que no debía ser sobrepasado. Y a pesar de no lamentar nunca nuestros sentimientos, los dos comprendimos que existen fronteras por una razón. El amor no implica siempre retener. En ocasiones implica aprender a dejar ir. ¿Deseas repetir la experiencia? Igualmente, asegúrate de darle un like si te ha gustado explorar este recorrido por el lado oscuro de las traiciones. Asegúrate de no perderte los siguientes capítulos. Suscríbete y continúa explorando nuestro canal para encontrar más relatos que te sorprenderán.